Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servirte a ti. Oh Salvador, yo quiero siempre amarte y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser a ti, mi Redentor. Oh, comunícame tu grande amor. Cristo, yo quiero que me limpies tú y quites todo mi pecado y mal. Tu siervo siempre anhelo ser, Señor, y en tus manos quiero siempre estar. Rindo mi ser a ti, mi Redentor. Acepta hoy mi vida y amor. Cristo Señor, mi apoyo en el pasado, mi esperanza en años que vendrán. Defensa mía, sé en esta vida, sé tú mi paz por la eternidad. Rindo mi ser a ti, mi Redentor. Confío en ti, oh Cristo, mi Señor. Bien, hermanos, de verdad que este es un hermoso himno para alabar al Señor Jesucristo, para darle la honra y la gloria a Él. Bueno, hermanos, esta semana ha sido una semana que nos ha permitido llegar hasta este momento. Es una semana donde hemos podido instruirnos en la verdadera educación, en la preparación para ser evangelistas genuinos. También nos hemos instruido en la doctrina, hermanos, en la obra médico-misionera. Y bueno, esta noche vamos a continuar en nuestra clase de preparación para obreros médico-misioneros. En nuestra última clase estuvimos revisando en dónde es que recibe el obrero médico-misionero, o en dónde debe recibir la instrucción, la preparación, ¿cierto? Para hacer la obra médico-misionera, ¿cierto? Y bueno, gracias a Dios pudimos avanzar en algunos aspectos, eh, teniendo en cuenta que hay muchas fuentes, ¿no? En donde instruirse para la honra y gloria de Dios. Vamos a retomar desde aquí, hermanos, desde este punto, escuelas de adiestramiento misionero en las ciudades. Ese es uno de los ítems que estudiamos precisamente en nuestra última clase. Dice, en conexión con nuestras misiones, deberían funcionar escuelas de instrucción práctica para los que están por ir al campo como misioneros. Recordemos, hermanos, que antes de irnos para el campo, ¿sí? Antes de irnos para el campo, primero nos debemos instruir, porque aquellos que se van al campo sin instrucción fracasan. Hay personas que no saben, no se han instruido ni siquiera cómo sembrar una huerta, cómo tratar el agua, cómo construir, cómo hacer una construcción sencilla. No se han instruido en cómo debe ser el sitio,
mm, por lo menos las instrucciones para conseguir un sitio y muchas veces la salida al campo para esas personas se convierte en un fracaso. Nosotros, antes de irnos al campo, debemos instruirnos y adquirir una preparación en los tratamientos sencillos, en el trabajo agrícola, para que cuando lleguemos allá, pues por lo menos sepamos, ¿cierto?, cómo iniciar, cómo nos vamos a mantener, ¿cierto? Y más que todo, cuándo vamos a irnos como misioneros. Cuando nos vamos como misioneros debemos saber que vamos a ir no a recibir sueldos ni grandes comodidades, ¿cierto? No vamos a tener las comodidades que tenemos en la ciudad o en la casa. Quizás tengamos que pasar por situaciones donde no hay energía o la energía está solamente ciertas horas. La ducha no es la ducha tibia de todos los días, ¿cierto? Y quizás la cama no sea el colchón fino o las cobijas finas que se tienen. Entonces tenemos que prepararnos para que eso no se nos convierta en un fracaso. Y más cuando nos vamos a ir como misioneros. Dice, estos deberían sentir la necesidad de ser aprendices para trabajar por la conversión de las almas. Entonces, hermanos, antes de ir al campo, también hay que prepararse como evangelistas. También hay que saber cómo dar un estudio bíblico, cómo hacer un contacto misionero. También hay que conocer un poco la doctrina. Si es que a usted lo invitan por ahí una familia o un grupo de personas y se van a congregar en el campo, usted debe saber elaborar un tema para presentarlo, para estudiar con las personas o un estudio bíblico. ¿Sí? O puede hacer usted, tiene que aprender, hermano, tenemos que aprender cómo hacer lo que le llaman una brigada de salud, con el fin de lograr contactos para poderlos ayudar en la prevención de las enfermedades, la curación de Dios y que eso nos abra la puerta o el espacio para enseñarles la doctrina. Entonces necesitamos aprender, ¿sí? Aprender, instruirnos ahora, qué es lo que estamos haciendo. Pero hoy vamos a estudiar una parte bien importante. ¿Cómo tiene que ser esa instrucción? No tiene que ser una larga carrera de 4 o 5 años con especialización, sino que tiene que ser durante un periodo adecuado, básico, porque no tenemos tiempo que perder. Bueno. Entonces leíamos en todas nuestras instituciones de salud debiera realizarse un esfuerzo especial por instruir con respecto a las leyes de la salud. Entonces, hermanos, ya hemos avanzado en el estudio de este manual médico misionero. Estas citas que estamos leyendo las recopiló o las compiló el hermano Benz Ferrell, nuestro hermano adventista historicista, y él recopiló citas de la hermana White del Espíritu de Profecía durante más de 50 años. Entonces, vale la pena leerlos, ¿verdad? Entonces, los principios de la reforma pro salud debieran establecerse clara y completamente ante los pacientes y los auxiliares. Hermanos, nosotros cuando atendemos un paciente y están ahí las personas también que nos van a ayudar, pues nosotros debemos tener bien claro los principios de la reforma pro salud. No podemos ir dudando. Y para eso tenemos que aprender la reforma pro salud de manera teórica y práctica. ¿Sí? La teoría y la práctica. Debemos estar convencidos de que el agua, de que el barro, de que las hierbas, de que la comida sana, que el descanso adecuado, que el trabajo, que el ejercicio útil en el campo, que la confianza en Dios, que esos son, que la abstinencia, ¿cierto? Que esos son los verdaderos remedios de Dios, la forma correcta de sanar. Eso es preparación para ir al campo, a atender cuando ya estemos allá.
Mientras que misiones en las ciudades deben ser establecidas donde los colportores, obreros bíblicos y médicos misioneros puedan ser adiestrados para enseñar varias clases. Entonces, fíjense el grupo de personas que vamos a estar, dice, colportores. ¿Quién es un colportor? Es un hermano misionero que va de casa en casa, de puerta en puerta, entregando las publicaciones, ofreciéndolas, leyéndolas con ellos, entregando volantes de salud o volantes de doctrina, ¿sí? Y que de esa manera puede lograr hacer un contacto para poder esparcir las páginas impresas. Yo tengo aquí en mis manos, ustedes alcanzan a mirar quizás, es una hojita que la hemos diseñado. El hermano Jimmy la diseñó y me la envió. Yo la estuve revisando, le hice unas modificaciones y hermanos, esta hojita la hemos hecho así. Es una publicación que se llama La eternidad de la ley de Dios. Y esta hojita es la que vamos a imprimir en cantidades para estar enviando para que los hermanos tengan un material completo en una hoja. Ustedes ven que la letra es grandecita para que las personas adultas la puedan leer. Y en esta hoja, ¿qué hay? Está todo el estudio completo de la perpetuidad de la santa ley de Dios, la diferencia entre lo que es la ley moral y la ley ceremonial, los santos mandamientos, el cristiano debe guardar la santa ley, la importancia de la ley y la gracia, la ley no ha sido abolida, ley moral, ley ceremonial, bendiciones que recibimos al guardar la ley de Dios. Y hermanos, esto es doctrina. Hoy en día, hermanos, esto cobra mucha importancia porque la hermana White dice que es verdad presente, es verdad para este tiempo. Hermanos, ¿por qué hablar de la eternidad de la ley de Dios es verdad para este tiempo? Pues porque hemos llegado a un punto en el tiempo donde se han invalidado la ley de Dios. ¿Sí? Se ha invalidado la ley de Dios. Por eso es tiempo de actuar. El catecismo ha borrado el segundo mandamiento, ha cambiado el cuarto mandamiento, ha dividido el décimo mandamiento, el primero y el segundo los ha cambiado. Los evangélicos han abolido la ley de Dios, han clavado la ley de Dios en la cruz. Ahora también el mundo secular está obligando ya desde hace 5 años para acá, vienen en un programa en pretexto de afrontar la drogadicción, llamar a escuelas y colegios a estudiar y hacer cursos, deportes, recreación, cultura, información los días sábados. Y quizás muchos no han caído en cuenta, pero hermanos, la educación del sistema papal ha diseñado desde hace muchos años atrás unos programas para que las especializaciones de las carreras se hagan en sábado, se hagan en sábado. La mayoría de las especializaciones se hacen durante los días sábados, el fin de semana, viernes en la noche, que ya para nosotros es Santo Sábado, sábado durante el día. ¿Sí? Violando el sábado. La mayoría de las instituciones universitarias que ofrecen especializaciones tienen sus programas universitarios sabatinos, ¿sí? Y ese es un programa que obedece del nuevo orden mundial y que obedece a la muy inminente ley dominical. Hoy en día vemos que aún ya los niños de preescolar frecuentemente se los está llamando a este tipo de actividades en sábado. Entonces, es hora de actuar y la gente debe saber que la ley de Dios es eterna, que la ley de Dios moral no es la misma ley ceremonial que fue clavada en la cruz.
La gente debemos llamar la atención de la gente a la eternidad de la ley de Dios, que no ha sido clavada en la cruz, ni ha sido anulada, ni abolida, ni abrogada. Y debemos llamar la atención de la gente. Entonces el colportor va de casa en casa o va en la calle y va entregando estas hojitas, ¿sí? Para que los adultos la puedan leer. Allí están todos los textos, una hojita bien sencilla, bien distribuida, ¿cierto? Y hermanos, aquí están los contactos y aquí usted puede colocarle el contacto, su contacto para que lo llamen, les escriba. Y en fin, ese es un colportor. Puede entregar libros, revistas, folletos, bueno, en fin. Obreros bíblicos, ¿sí? Lo que somos nosotros, obreros bíblicos. Nosotros no somos pastores, somos obreros bíblicos, somos evangelistas y todos estamos llamados a ser médicos misioneros. Entonces dice que mientras que misiones en las ciudades deben ser establecidas donde los colportores, obreros bíblicos y médicos misioneros puedan ser adiestrados para enseñar varias clases, debemos también tener en nuestras ciudades evangelistas consagrados por los cuales el mensaje dice, evangelistas consagrados. Mire, entonces hay 4 grupos de colaboradores de Dios: colportores, obreros bíblicos, médicos misioneros y evangelistas. Gloria a Dios por las personas que pueden calzar en todos los 4. Gloria a Dios por esas personas, pero en esos ramos es donde se necesitan ahora, hermanos, llevar y predicarse la obra, ¿cierto? Entonces, estamos haciendo nomás un recuento de lo que estudiamos en la clase pasada. Comience su obra en la escuela de la experiencia. Hermanos, no desaprovechéis las oportunidades pequeñas para aspirar a una obra mayor. Recordemos, hermanos, que las oportunidades que se nos dan, por pequeñitas que sean, no las desaprovechemos. Aquí en este ministerio hemos abierto ahora, en este año, la posibilidad de que nuestros hermanos presenten la escuela sabática, presenten los temas de exposición del culto. Hay algunos que con todo gusto lo han recibido y nos han ayudado, nos hemos deleitado en escucharlos, amén por ellos, pero hay otras personas que han rechazado la invitación, han hecho caso omiso, otros han abandonado el supuesto del deber y no, pues ya no podemos prácticamente confiar en las personas que quizás abandonan su puesto del deber, porque si no se aprovecha la obra pequeñita, menos se puede esperar de una obra mayor, ¿sí? Podrías desempeñar, a propósito de esto, hermanos, el día de mañana está programada la hermana Patricia Camargo. Ella amablemente me ha escrito, le he suministrado el material, entiendo que la está preparando y que mañana va a estar con nosotros. El hermano Duber es el que va a predicar mañana. De él no se hace mucho tiempo, no se ha conectado, no hemos sabido nada de él. Esperamos que mañana, que él haya estado leyendo, atento y que mañana pueda estar con nosotros presentando la palabra. Dice, podrías desempeñar con éxito la obra menor, mientras que fracasaríais por completo al emprender la mayor y caerías en el desaliento. Al hacer lo que viene a mano, desarrollaréis aptitudes para una obra mayor. Claro, hermanos, así empezamos todos ejercitándonos poquito a poquito. Hermano, usted prepare un tema, prepare un testimonio de unos 10, 15, 20 minutos, media hora, el tiempo que usted se sienta bien, tranquilo para poder presentar. Ya después vendrá algo mayor, hasta que quizás un día podamos contar con usted para decirle, hermano Duber, así está mi hermano Duber, gloria a Dios, porque hoy está acá, gracias a Dios, un feliz sábado, hermano Duber. Podamos decirle, Hermano, bueno, hermana Ángela, por favor, usted se va a encargar esta semana de toda la programación del Ministerio del Remanente.
O hermano Duber, usted se va a encargar entonces de las clases bíblicas de este mes. O bueno, vamos a tener una semana de estudios y entonces vamos a estudiar el santuario. Hermana Gabriela López, usted se va a encargar de los temas del santuario. Entonces vamos poco a poco adiestrándonos y capacitándonos para la gloria y honra del Señor. ¿Sí? Por despreciar las oportunidades diarias y descuidar las cosas pequeñas que podrían hacerse, muchos se vuelven estériles y mustios. Entonces, hermanos, cuando se desprecia las oportunidades pequeñitas que se nos dan, nos volvemos estériles. Entonces, aprovechemos las oportunidades pequeñas. Cuando se nos pide orar, oremos, hermanos, con alegría, con gusto. Estos temas son grabados, muchas personas los escuchan. A veces da pena que este servidor diga, bueno, hermanos, ¿quién va a orar? Y hay un silencio absoluto. Bueno, ¿qué van a decir los demás de nosotros? ¿Que no nos gusta orar? ¿O que nos están forzando para orar? Deberíamos, ¿cierto? Sentir el gusto y el gozo de orar, ¿cierto? No dependáis del auxilio humano, sin embargo, mirad que más allá de los seres humanos, a aquel que fue designado por Dios para que llevara nuestros dolores y tristezas y para satisfacer nuestras necesidades. Fiados en la palabra de Dios, fiados en la palabra de Dios, empezad doquiera encontréis algo que hacer y seguid adelante con fe firme. Hermanos, eh, una vez yo trabajaba para un señor que era digamos así, un magnate acá en la ciudad. El señor me llevó a trabajar con él y bueno, desde el día que llegué a la entrevista, mm, ese día yo supe que el señor me había llevado a esa empresa a trabajar para este señor y que era el plan de Dios que yo fuera, modestia aparte, después de ser empresario y tener mucho dinero, ir a trabajar a esa empresa como un sencillo auxiliar que le tocaba llegar a abrir las rejas de la empresa, a hacer el aseo, a lavar el baño, a ir a comprar el pan y bueno, a limpiar lo que tocaba limpiar, hacer los mandados y el trabajo de un verdadero siervo. Y yo entendí que el Señor me había llevado allí a trabajar y que este señor que me había contratado o que estaba por contratarme, pues necesitaba conocer la verdad del Evangelio, porque era una persona que estaba llena de dinero, llena de oro, eh, con muchas propiedades, muchísimas propiedades, apartamentos, casas, hoteles, almacenes, compraventas, manejaban el oro, bueno, prestaban dinero, pero el señor estaba inclusive al borde del suicidio, hundido en vicios, en pecados. Era un señor conocido que había sido patrón de mi mamá. El día que yo fui a la entrevista, eh, me dijo, me enteré que el Señor me había llevado a ese sitio. Bueno, hermanos, ese día, mm, la verdad no me contrató él. Sencillamente me dijo que todo estaba ya copado, pero que si yo quería ser el aprendiz que iba a ir a esa empresa primero a aprender y que en unos 3 meses él me podía contratar si aprendía y me podía empezar a pagar un salario mínimo y que durante esos 3 meses yo no iba a tener sueldo, ¿cierto? Yo no iba a tener sueldo y solamente iba a recibir 50.000 pesos por el auxilio de transporte. Yo entendí que el Señor me había llevado y que el Señor me había llevado a darle a Él el Evangelio, a presentarle la verdad. Bueno, hermanos, el Señor me dio la fortaleza para resistir
ese trauma por el cual pasé, pero le presenté al Señor, le hice un llamado directo. Yo al tercer día de estar trabajando en esa empresa, ya lo invité al Señor a sentarnos por allí afuera en un sitio neutral y ya estuve frente a él reprendiéndolo, mirándole a los ojos y reprendiéndolo, hermanos, porque él no era dueño de su vida, estaba autodestruyéndose, estaba hundido en pecados y el Señor me dio el valor de reprenderlo, porque él mismo me había comentado que estaba al borde del suicidio, que pensaba suicidarse. Y bueno, yo lo reprendí, le hablé de la esperanza en el Señor y entonces le propuse un plan a él. Y yo le dije que estaba dispuesto a servirlo en todo y que estaba dispuesto a ir a recogerlo a su casa 6 de la mañana y antes de entrar al trabajo a las 8 de la mañana, pues ir por allí a hacer un plan de caminar al aire libre, desintoxicar, y por ahí me iba llevando una matutina de la hermana Huay, íbamos a cierto sitio y en el campo, pues después de caminar, hacer un poquito de ejercicio al aire libre, le leía, oraba por él, hermanos, y a la vuelta de 15 días, él ya me estaba comentando de que el mejor momento del día era esa hora que él pasaba conmigo allá en ese sitio. El Espíritu de Dios empezó a obrar en él con poder y empezaron a pasar los días, los meses y bueno, ya él terminó bautizándose. Primero se bautizó la esposa, ahora él se bautizó y entonces, hermanos, ahora pues ya habían pasado los años, pasaron 10 años. Yo sentí que había cumplido ya un proceso, mm, renuncié y él siguió su camino, yo seguí mi camino. Él pertenece a la Corporación Adventista porque yo le enseñé el mensaje de la Corporación Adventista y aproveché, hermanos, esa oportunidad pequeña que el Señor me dio y este magnate, este señor millonario, se bautizó la esposa. Ahora él es el anciano de la iglesia, del templo. Y bueno, lamentablemente pues no pudimos ir juntos. Yo le comparto, le envío doctrina, materiales, pero bueno, ya es otro asunto, ¿verdad? Pero, ¿por qué les cuento esto, hermanos? Porque nosotros tenemos que confiar en el poder de Dios. Y debemos empezar doquiera encontremos algo que hacer y seguir adelante con fe firme. ¿Y por qué me acordé de esto? Porque él me decía, cuando yo era su empleado, él me decía, no te preocupes, Carlos, que en estas empresas, mientras trabajes conmigo, siempre habrá que hacer, siempre habrá que hacer. Hermanos, el Señor me llevó a ese sitio y yo me convertí en un José ante Faraón. Todo lo que el Señor hacía por medio mío era prosperado, nos iba súper bien, todo salía bien. Yo manejaba las llaves de la casa, de las empresas, de los carros, de las propiedades, tenía personal a cargo, pero hermanos, mm, fue la fe en la presencia de Cristo que me dio fuerza y firmeza para permanecer allá. Aquí dice, trabajad con abnegado interés, con solícito afán y perseverante energía. Es una situación que ni yo mismo entiendo, ¿no? No sé cómo pude yo haber aceptado un trabajo donde no me ofrecieron un sueldo, sino unos 50,000 pesos nomás para el transporte. Y yo recuerdo que esos 50,000 pesos yo los recibía y se los entregaba a mi esposa porque había acabado de nacer Daniela y me iba a pie y me venía a pie.
hermanos, y pasaron los años y bueno, para la gloria de Dios, este hombre y su esposa se bautizaron. En su época pues fueron de mucha ayuda y creo que siguen siendo de mucha ayuda, lamentablemente pues para la corporación. Yo yo tengo el contacto de él, le envío los materiales, le envío mis prédicas, le envío muchas cosas y oro, dejo los resultados a Dios. Solamente Dios sabe, hermanos, en qué momento se pueden dar las cosas. Bueno, en campos de condiciones tan adversas y desalentadoras que pocos quieren ir allá, se han realizado cambios notables mediante los esfuerzos de obreros abnegados. Hermanos, cuando yo fui allá, estas compraventas, pues todas abrían los días sábados, ¿cierto? Yo era el único que tenía permiso para irme antes de las 6 a la casa, antes de las 6 del día viernes. Hermanos, pero gloria a Dios porque ahora esas compraventas están todas cerradas durante el Santo Sábado, todas cerradas. Y eso es un testimonio para todos los comerciantes de ahí al lado, para todos los amigos de él y para aquellos que preguntan, bueno, ¿y por qué esos almacenes no se abren el sábado? Entonces ellos saben que el sábado es el día del Señor, no se abren. Eso sigue siendo un testimonio. Entonces, dice, con paciencia y perseverancia trabajaron, confiando y descansando no en el poder humano, sino en Dios cuya gracia los sostuvo. Nunca se conocerá en este mundo todo el bien que hicieron, pero sus benditos resultados se manifestarán en la vida eterna. Eso es lo que nos espera, hermanos, si nosotros trabajamos por fe, confiando solamente en el Señor. Esto, hermanos, lo vamos a mencionar, ¿cierto? Dice, la obra médico-misionera abrirá muchas puertas delante del verdadero reformador. No es necesario esperar hasta ser llamado a algún campo lejano para ayudar a los demás. Donde quiera que estemos, podemos empezar inmediatamente. Hermano, propóngase usted en la casa, empiece en la casa, ¿sí? Empiece con los que están dentro de su casa, atendiendo sus necesidades, atendiendo las enfermedades, previniendo las enfermedades. Empiece a prepararse que el Señor lo va a llamar, ¿sí? Tenemos que empezar inmediatamente. Programemos algo, ideemos algo. Bueno, yo voy a leer un libro y lo voy a grabar en audios y lo voy a compartir a mis amigos. A ver, yo voy a compartir en el grupo de la familia. Voy a leer este libro y lo voy a compartir diariamente en el grupo de la familia. O voy a tomar estos textos o estos salmos, voy a compartir en el grupo de mis amigos o en el grupo, voy a compartir un salmo diario. Idee algo, hermanos, hay que idear algo. O yo voy a escribir o voy a fotocopiar, a ver aquí, y voy a entregar un plan que usted pueda idear, ¿no? Emprendamos el trabajo del cual somos responsables, la obra que debe hacerse en nuestra casa y en nuestro vecindario. No esperemos a que se nos inste a obrar. Hermanos, desarrolle usted un plan misionero. Si los sábados en la tarde usted quiere salir a hacer obra misionera, pues salga. Váyase por las calles repartiendo literatura, orando con las personas que quieran orar. Es fácil, hermanos. Usted comience a caminar, pues ese día póngase su mejor ropa, así no sea nueva, pero que esté limpia, que esté planchadita, bien cortadito el cabello, bien arreglado. Comience a caminar. Donde usted vea una persona que cree usted que puede hablarle y prestarle atención, acérquese, salúdela, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es, le dice su nombre. ¿Usted me permite en este momento hacer una oración por usted? Estoy recorriendo las calles y orando por las personas. Y no estamos cobrando dinero. ¿Usted me permite orar por usted? Algunas personas le van a decir que no, pero muchas le van a decir que sí.
Entonces usted ora al Señor por esa persona y le va dejando una hojita de la ley de Dios con su teléfono, ¿sí? Y quizás el próximo sábado vuelve y vuelve otro día hasta que lo van conociendo. Y ya después le dan un poquito más de confianza, ya les puede hablar, ya les puede dar un estudio bíblico. Ya después lo llaman para decirle, hermano, ore por mí porque tengo este inconveniente o porque tengo esta enfermedad. ¿Sí? De esta manera se puede idear un plan misionero. Por decir algo, ¿no? Habrán muchas cosas que hacer. Bueno, no esperemos a que se nos inste a obrar. Con temor de Dios echemos mano a la obra sin dilación, acordándonos de nuestra responsabilidad personal delante de aquel que dio su vida por nosotros. Recordemos, hermanos, que no todo el tiempo vamos a tener la libertad de hacerlo. Muy pronto, hermanos, la puerta de la gracia se cerrará. Muy pronto será demasiado tarde para hacer obra misionera, ¿sí? Obremos como quienes oyen a Cristo llamarlos personalmente a hacer cuanto sea posible para servirle. No miremos en derredor nuestro para ver quiénes más están listos, ni tampoco saquemos el pretexto de decir, no, es que mi esposo, él sí va a las calles, pero es mi esposo. ¿Y usted qué? Es que mi papá sí va, es que mi papá sí predica. Bueno, ¿y usted qué? Es una obra individual, ¿cierto? Si somos verdaderamente consagrados, Dios traerá la verdad por nuestro ministerio a otras personas de las que podrá servirse para comunicar la luz a buen número de aquellos que andan a tientas en las tinieblas. Hermanos, hoy en día hay mucha gente que anda en las tinieblas, en la oscuridad, creyendo en cosas que la Biblia no aprueba, creyendo en falsos dioses, en falsos cristos. Hermanos, yo estoy aterrado, hermanos, de verdad estoy aterrado. Yo no he querido presentar unos videos de una persona que fue pastor adventista y que ahora, hermanos, escucharlo hablar a él es escuchar al mismo demonio. Ustedes han escuchado de una persona que se llama Natanael Baloyes. Hace unos 5 meses presentó renuncia a la iglesia adventista y de ahí para acá ha empezado a sacar unos videos, pero espantosos, hermanos. Es que yo creo que ni presentándose el mismo diablo podría hablar así. Pero este hombre eh, es unas cosas, pero absurdas y él piensa pues que las fundamenta y habla con tanta seguridad. Ya salió a decir que ya no creía en la hermana White como profeta, que en el cielo no se va a guardar el sábado. Ya salió a decir que comer carne de cerdo no es malo. Bueno, una cantidad de cosas. Y tiene seguidores por cantidades, hermanos. Es este Natanael Baloyes, un universalista que dice que Dios a todos los va a salvar, a todos, no importa lo que hagan, y que no hay que guardar los mandamientos. Así dice. Entonces, presentar esos videos pues es ayudar a diseminar el error. Entonces hemos aprendido que es mejor no presentarlos, porque muchas personas que escuchan esos videos, el diablo les aprovecha y les siembra la duda en su mente, siembra duda en su mente y comienzan a preguntarse y les comienza a dar vueltas. Y aquellos que no están dispuestos a obedecer, tienen la excusa perfecta para no obedecer. Entonces mejor no presentar porque de esa manera estamos difundiendo el error. Advertimos de esta manera. Entonces, dice, el grito macedónico está viniendo de cada rincón. A ver, hermanos, mis hermanos que están en la sala de eso. ¿Qué es el grito macedónico? ¿Alguien sabe qué es el grito macedónico? A ver, voy a preguntarle aquí. Aquí al lado está. A ver, ¿quién quiere responder? ¿Qué es el grito macedónico? Hermanos, ¿me están escuchando?
Hola, hermanos. Por favor, confírmeme que me están escuchando. Sí, lo Sí, hermano escuchamos, Carlos, hermano. Ah, ok, está muchas bien. gracias. Por favor, hermanos, ¿alguien recuerda qué es el grito macedónico? A ver, atemos cabos. Macedónico viene de Macedonia, ¿sí? Macedonia. Macedonia es un lugar, ¿cierto? Donde en el libro de Hechos de los Apóstoles se lo menciona que el apóstol Pablo pues estuvo en Macedonia. ¿Alguien recuerda qué es el grito macedónico? Buenas noches, hermano Carlos. Buenas noches, hermano. A ver, Feliz por sábado. acá tengo una información. Igualmente, feliz sábado. Este mensaje se basa en una experiencia desafiante que tuvo Pablo y Silas. Lo encontramos en los primeros versículos del capítulo 16 de Hechos. Pablo estaba en su segundo viaje misionero y estaba visitando las iglesias en Asia Menor y participando en la tarea de la consolidación. Pablo anhelaba llevar el Evangelio a otras ciudades de Asia y en al menos dos ocasiones cuando intentó hacerlo, el Espíritu Santo dijo alto. El Espíritu Santo nos dirige en nuestro servicio para el Señor, tanto al constreñirnos y al restringir a nosotros, a veces abriendo una puerta, Apocalipsis 3:8, otras veces cerrando puertas. Ya, ese es un comentario. Gracias, hermano Hugo. Muchas gracias. Hermanos, allá en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 16, está la experiencia del grito macedónico. Y el apóstol Pablo dice, el médico Lucas dice, después llegó a Derbe y a Listra hablando de Pablo. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Bueno, dice el versículo 3: quiso Pablo que éste fuese con él, hablando de Timoteo, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en ellos, en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hermanos, si nosotros seguimos leyendo, ¿sí? Dice el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu Santo les dijo alto, leyó el hermano, ¿cierto? Y note, el versículo 8, ahí está el grito macedónico. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, el grito macedónico es una visión que el apóstol Pablo recibe de un hombre de Macedonia. Era un sitio diferente donde ellos estaban empeñados en viajar. Ellos iban para otro lado. El Espíritu Santo les dijo, no, no vayan para allá. Dios le muestra en visión a Pablo a un hombre de Macedonia y diciéndoles, ven Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio, pues a los de Macedonia. Entonces acá dice, el grito macedónico está viniendo de cada rincón. Hermanos, hoy en día todos los rincones del mundo son una Macedonia, ¿sí? Los barrios de tu ciudad son una Macedonia, los pueblos de tu ciudad, las ciudades de tu departamento, los departamentos de tu país, los países son una Macedonia. En todas partes se oye el grito, pasa, ven, ayúdanos, ¿sí? La familia es una Macedonia, la empresa es una Macedonia, hay muchos que necesitan ayuda nuestra. Entonces dice
El grito macedónico está viniendo de cada rincón. Noten esta pregunta tan importante. ¿Deberán los hombres ir a las líneas regulares para ver si serán permitidos trabajar o si debieran salir a trabajar como mejor puedan, dependiendo de sus propias habilidades y de la ayuda del Señor, comenzando en una manera humilde y creando un interés en la verdad en lugares donde nada se ha hecho para dar el mensaje de advertencia? Una pregunta bien importante. Aquí la pregunta, ¿cómo la podemos resumir? ¿Cómo la podemos resumir? ¿Será que nosotros como obreros evangelistas, como obreros médicos, como colportores, como obreros bíblicos, tenemos que ir a la iglesia, a la corporación o al pastor a pedirle permiso para ir a predicar el evangelio? ¿O quizás recibiremos el llamado y haremos lo mejor que podamos para poder ir donde el Señor nos muestre, donde el Señor nos guíe, a cualquier parte a predicar? Hermanos, aquí nosotros como obreros independientes de sostén propio, no necesitamos pedirle permiso a nadie. Si un día un hermano me dice, hermano Carlos, yo he decidido ir a este pueblo y necesitamos una literatura, por favor, ayúdenos. Claro que sí, hermanos. Y de hecho lo estamos haciendo. ¿Sí? Claro está. Ahora solamente, además de los hermanos que hacen su propia obra, pues ahora nos queda la pareja en Santander, porque lamentablemente ustedes se han dado cuenta que el hermano José Hammer se ha retirado de nuestro ministerio, el remanente. Lamentablemente, lamentamos su decisión, su mala decisión, pero estas son resultados de la obra que se viene haciendo de murmuración, de inconformidad, de, de esas cosas que suelen suceder, que el diablo pone dentro de la iglesia, personas que no están convertidas y a que aprovechan cualquier circunstancia para crear desorden. Él ya no está con nosotros. Por eso, aquí con nuestros hermanos del Ministerio Remanente les debo informar que ustedes se dieron cuenta, él se retiró. Internamente hemos hablado. Lamentablemente él se ha contagiado de otras situaciones y ya no lo podemos apoyar porque ya no está con nosotros. Le he dicho que siga su camino, que siga adelante, que no se olvide el mensaje historicista que aprendió. Este servidor en el grupo que él creó para el departamento de Bolívar, pues me había ingresado a mí como administrador, los estuve atendiendo durante muchos meses, predicándoles lunes, miércoles y ofreciéndoles todo el apoyo incondicional a tiempo y fuera de tiempo. Y estuve con ellos y lamentablemente de ese grupo, pues este servidor fue también eliminado y no pues eh, prácticamente no podemos seguir entonces trabajando con ellos. Le hago la claridad, José Hammer es del departamento de Bolívar. La esposa de José Hammer se llama Norelis. Lamentablemente, pues vemos que hay una contaminación ahí de ánimos con la hermana Marjoris y especialmente con la hermana Gabriela de Argentina. Ella se dedicó a escribirles a muchos hermanos al personal, a invitarlos a sus reuniones y los contagió. Lamentablemente, José Hammer, en una situación entre líderes que yo lo busqué para hablar con él, advertirle, pues lamentablemente tengo que decirlo así, hermanos, él antes de que yo lo hablara o algo así, él ya había ido con las quejas al hermano Maya a decirle que este servidor estaba tratando mal a los hermanos y bueno, total es que pues este servidor lo amonestó y él terminó pues retirándose del grupo, ahora no está con nosotros y por eso
Los hermanos de Santander, el hermano Luis y la hermana Francis son nuestros, por ahora, nuestros únicos obreros a quienes estamos apoyando y por quienes debemos orar. Pero obviamente, ¿no? En otros departamentos, pues hay obreros que están trabajando como tal, ¿no? El hermano Jairo, el hermano Alfonso, ellos salen a repartir su literatura, el hermano Jimmy, la hermana Argenis, cada quien hace en su lugar, acá en Pasto, los hermanos hacen su trabajo sin pedirle permiso a nadie. Sí, a eso nos estamos refiriendo. Nadie debe pedirle permiso a nadie para hacer la obra, pero como nosotros somos, digamos, un grupo que podemos decir que a nivel nacional somos iglesia, sí, a pesar de que nos congregamos virtualmente, pues cuando se necesita el apoyo, los hermanos nos hacen saber y bueno, estamos para apoyarles, así como nos apoyan a nosotros, sí, a eso me refiero. Si alguna vez nos hacen saber que están haciendo obra en alguna parte, no es para pedirnos permiso, hermanos, sino para, más que todo, eh, recibir apoyo, ¿cierto? Recibir el apoyo. El hermano Luis Pinzón es de Santander, sí. El hermano Luis y la hermana Francis son de Santander, allá con el hermano Parmenio. ¿Sí? Los otros que estamos mencionando, José Hammer, Marjoris, la esposa del hermano José Hammer, ellos son de Bolívar, del departamento de Bolívar, en la costa. Bueno, voy a seguir, hermanos. Dios pide obreros, dice. Dios pide obreros. La causa necesita hombres que se hayan formado a sí mismos. Noten eso, hermanos. La causa necesita hombres que se hayan formado a sí mismos, que poniéndose en las manos del Señor como humildes aprendices, hayan demostrado ser colaboradores suyos. A ver, hermanos, ¿ustedes alguna vez han leído del escrito está que nosotros como obreros necesitamos desaprender el error y aprender la verdad? ¿Lo han escuchado, hermanos? Confírmeme si lo han escuchado. Amén, hermano Carlos. Claro que sí, lo hemos leído, ¿no es cierto? Hermano, nosotros desde que iniciamos, lo menos yo desde que me inicié en el remanente, me hice en el historicismo, empecé escuchando temas del hermano Alejandro Maya y pues le tocó a uno poco a poco ir dejando a un lado tantas cucarachas que tenían encima, tantas malas enseñanzas, ¿no? Y, y hasta ahora pues todavía tenemos mucho que desaprender, ¿no? E ir aceptando la verdad. Claro que sí, hermano Jairo. A todos, hermanos, a todos nos está tocando desaprender. A ver, hermano, alguna hermana o algún hermano que por favor haga una lista de todo lo que hemos tenido que desaprender de la corporación. ¿Puede alguien mencionar qué tanto ha tenido que desaprender de la corporación? Son muchas cosas que hemos tenido que desaprender. ¿Sí? A, a- Por a ejemplo, mí, a mí personalmente me tocó desaprender los 144.000, que los consideraba que eran simbólicos. el ídolo mío, que era uno de los mejores predicadores, el pastor Esteban Bor, y yo discutía y me rasgaba las vestiduras diciendo a los hermanos que no, que eran que Eran simbólicos. no, simbólico, exactamente. Y bueno, otro poco de cosas, pero personalmente eso, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que me tocó. Ya, mire, gracias, hermano Jairo. Hermana Ángela, Bueno, voy a mirar a ver si me acuerdo de algunas cosas. Bueno,
Yo, pues cuando estaba pequeña estuve en el adventismo, luego me alejé por muchos años. Y bueno, en mi niñez yo escuchaba hablar de los 3 años y medio, de la comparación de la Trinidad con el huevo, también escuché eso, ¿cierto? Que se comparaba, la Trinidad era como el huevo que tenía, bueno, en fin, todo esto que ya lo sabemos. Y también nos dijeron toda la vida que, bueno, en cuestión del ecumenismo, que todas las religiones se iban a unir con el papado, pero la única que no se iba a unir era la iglesia adventista. Esta. También el tema de Daniel, donde dice la ciencia se aumentará, entonces ellos nos decían que era la tecnología que había ahora y que era la ciencia que se iba a aumentar. Bueno, entre otras cosas que no se me viene a la mente, no sé si Willington tenga algo que compartirnos, se acuerda de algo que le hayan enseñado allá. Él está aquí conmigo. No sé si No, me enseñaron allá en la iglesia eh, que los 3 años y medio se iban a cumplir en el tiempo sí, en el tiempo del fin. sí, adelante, la persecución iba a ser de 3 años y medio literales. Que la persecución iba a durar 3 años y medio y siempre enseñaban eso a uno y discutían por todas partes donde iba uno a predicar el evangelio, siempre le decían esto, le enseñaban eso a uno. Muy bien. Gracias. Muy bien, hermana Ángela, muchas gracias. Ella nos hace recordar esos conceptos que traíamos de allá y que nos tocó desaprender, hermanos, porque esa no era la verdad. Estábamos en un error, creyendo que el continuo de Daniel 8 era el continuo sacrificio, la continua intercesión de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial, cuando en realidad la hermana Joaya Clara dice que esa palabra sacrificio fue añadida y que el continuo es el continuo paganismo que fue quitado para establecer el sistema papal, la abominación desoladora. Nos tocó desaprender, además de los 144,000 simbólicos, nos tocó desaprender el doble cierre de la gracia, que primero la gracia se termina para los adventistas. Nos tocó desaprender el concepto de la Trinidad pagana y aprender el concepto de la verdadera divinidad. ¿Sí? Y nos tocó desaprender, hermanos, muchas prácticas, muchas cosas. Por ejemplo, allá se nos enseñaba que sí podemos comer la carne de animales limpios. Y que aquí está el listado y que aquí Levítico 11 y que puedes comer animal que tenga pezuña hendida y que rumía, que no hay ningún problema. Pero hermanos, recordemos que eso nos tocó desaprenderlo porque ese es un plan de emergencia que el Señor estableció después del pecado, después del diluvio, ¿cierto? Un plan de emergencia, pero la profeta, por Dios le da la reforma pro salud desde 1863 y las visiones, y ella escribe y dice que con el tiempo el pueblo de Dios debe dejar de consumir carnes, porque no va a ser seguro. Hermanos, hoy en día, así tú te comas un pedazo de carne de aves que pertenecen al grupo de animales limpios, entre comillas, eh, si tú te comes un pedazo de carne de un animal rumiante que tiene pezuña hendida, pues el animal rumiante está lleno de enfermedades, está alimentado con concentrados, con vacunas, con antibióticos, con anabólicos, y eso te degenera la salud, te trae enfermedad. Entonces, eso también tuvimos que desaprenderlo. Bueno, y muchas cosas. Pero ¿por qué estoy trayendo este ejemplo? Porque lamentablemente, para estos hermanos que se retiraron del grupo, decirles que tenemos que desaprender el error y aprender la verdad es llamarlos ignorantes. ¿Sí? Lo tomaron como un insulto de decir que los estamos llamando ignorantes al decirles que tienen que aprender. Hermanos, cuando realmente todos estamos, porque no hemos terminado de desaprender.
Estamos desaprendiendo el error y estamos aprendiendo la verdad con la ayuda de Dios. Entonces, hermanos, Dios pide obreros. La causa necesita hombres que se hayan formado a sí mismos, que saquen tiempo para estudiar, para practicar lo poquito que aprenden en sus casas, en el vecindario, en los hogares, que busquen la manera de instruirse, de capacitarse para un día o ser un obrero médico misionero, o ser un colportor, o ser un obrero bíblico, que poniéndose en las manos del Señor como humildes aprendices hayan demostrado ser colaboradores suyos. Estos son los hombres que se necesitan en el ministerio y en la obra educativa. Hermanos, en la obra educativa se necesitan hombres que el Señor les haya dado experiencia, ¿cierto? Que sepan cómo tratar a los estudiantes, cómo manejarlos, pero que se les enseñe la verdad, no el error. Avancen los que demostraron ser hombres y hagan lo que puedan en el servicio del Maestro. Entren en las filas de los obreros y por esfuerzos pacientes y continuos demuestren su valía. Es en el agua, no en la tierra, donde aprendemos a nadar. Qué interesante, hermanos. Es en el agua donde aprendemos a nadar, no en la tierra. ¿Y nosotros dónde vamos a aprender a trabajar para el Señor? En el campo, donde el Señor nos llama, en cualquier parte. Hermanos, yo recuerdo una bonita experiencia. Está mi hermana Gabriela, sí está, la familia López. Creo que está aquí mi hermano Rubén también, con Daisy, quizás, Estefanía. Yo recuerdo esa bonita experiencia, hermanos, donde un día el hermano Alejandro me escribe y me dice, hermano Carlos, allá en Colombia, hay una persona que se llama, aquí le mando el contacto, se llama Gabriela López y es una persona que mi hermano Naamán se contactó con ella y ella ha estado teniendo contactos con él y bueno, necesitamos que usted la contacte y que se ponga al servicio de ella y bueno, pues gracias a Dios, él me mandó el contacto, el mismo rato le escribí a la hermana Gabriela, empezamos en el contacto, el hermano Alejandro sí me aclaró que la hermana estaba recién saliendo de la corporación y bueno, yo me puse a su servicio, a sus órdenes, insistí, le comencé a escribir y bueno, yo no sabía que detrás de la hermana Gabriela pues había un grupo, una linda familia de casi 15 personas, para la gloria de Dios. Y hermanos, quizás ella pueda dar testimonio, hermana Gabriela, ¿me está escuchando? Si me está escuchando, por favor, Amén. hágame saber. Sí, hermanito. Feliz sábado para todos. Amén, hermana Gabriela. ¿Usted recuerda, hermana, el día que yo le escribo, me presento, me pongo a su servicio, pasan unos días y logramos contactar una cita en su casa y bueno, la sorpresa de encontrar a sus hermanas, algunos jóvenes, cómo comenzamos ese proceso en la casa de ustedes? Algunas veces fui solo, otras veces fui con mi esposa, mi niña. Y logramos hasta el punto de que para la gloria de Dios, pues ya comenzamos en el proceso. Yo creo que han pasado no sé cuánto tiempo ya, no sé si son 2 años. ¿Usted recuerda, hermana Gabriela? Sí, hermano. ¿Cómo olvidarlo? Es un grato recuerdo, un bendecido recuerdo porque el hermano Naamán Maya, sí, hermano de nuestro hermano Alejandro Maya, siempre estábamos vía WhatsApp platicando de la sana doctrina y nunca me imaginé que él le hubiese hablado perdón, a él sí lo escuchábamos en YouTube y cuando la grata sorpresa que su merced un día ya me escribió y me llamó.
Y desde ese entonces, sí, ya van 2 años larguitos, ya casi 3, hermano. Y ha sido una bendición para mí, para mi familia, y es algo que siempre comentamos, que estamos agradecidos con Dios, con usted, con su familia, porque conocimos la verdadera doctrina. Y como dice usted, ¿no? Y seguimos aprendiendo, porque lo de la divinidad era un tema que lo teníamos como en stop, pero gracias a Dios ya se pudo estudiar ese tema, ya lo aprendimos y seguimos adelante. El hermano Namán sigue en contacto conmigo también. Ellos allá están en México haciendo la obra. Y realmente fue una bendición muy grande, ¿no, hermano? Tan grande que es el mundo y coincidir en esta pequeña ciudad del sur. Y entonces, inmensamente agradecido siempre con nuestro Padre Celestial que, imagínense, nos vino a dejar al hermanito Carlos Gómez aquí a la puerta de la casa. ¿Qué más podemos pedir? Gracias. Hermana, muchas gracias. La honra para Dios. Pero, a ver, ¿por qué hablamos de esto? Pues no para vanagloriarnos, ¿no? Sino para que sepamos cómo el Señor nos puede llevar, nos puede presentar estas lindas oportunidades valiosas, almas para el Señor, jóvenes, niños, desde el más anciano, preparándose para el reino de los cielos, preparándose para el cierre inminente de la gracia, cómo el Señor nos va poquito a poquito, hermanos, preparando y animándonos y utilizándonos para para ser instruidos y para instruir a muchos que quizás están necesitándonos y gritando desde Macedonia. Vamos a terminar hoy, hermanos, leyendo esta parte. Tengamos cuidado de no pasar muchos años preparándonos para la obra de Dios. Hay algunos hermanos que piensan que no están preparados todavía para ser evangelistas o ser médicos misioneros o ser colportores o ser obreros bíblicos. Pero eso es un error, hermanos. Es verdad que necesitamos intensificar algunas cosas, sí, es verdad. Pero vamos a leer esto, mire. Existen entre nosotros muchos jóvenes y señoritas quienes si fuesen inducidos, estuviesen inclinados a tomar curso de estudio por varios años para capacitarse para el servicio. Entonces, hay jóvenes y señoritas que necesitan ser inducidos, iniciados, animados, quizás convencidos, ¿cierto? Persuadidos de iniciar un curso de estudio por un par de años para capacitarse para servir. Capacitarse para servir. Hermanos, yo desde que conocí algo del mensaje por allá a la edad de 13 años y cuando ya llegaron los 18 y ya comencé a entender algunas cosas, siempre le oré al Señor, Señor, mm, ayúdame a capacitarme para capacitar a otros. Ayúdame a prepararme para preparar a otros. Hermanos, son miles de casos por los cuales el Señor nos ha llevado, lugares, personas, y eso es una gran bendición, hermanos. El Señor nos ha ido guiando, llevando, educando, ¿cierto? Entonces, estos jóvenes y señoritas se pueden capacitar para servir. ¿Valdrá la pena? Es la pregunta. El tiempo es corto. Entonces, notemos esto. ¿Qué relación hay entre el tiempo de preparación y el tiempo que se nos acaba? Se nos está terminando el tiempo para servir y para enseñar la verdad. Se está acabando el tiempo de gracia. Se necesitan obreros para Cristo en todo lugar. Debieran haber cientos de obreros diligentes, fieles en casa y en el extranjero, donde ahora hay tan siquiera uno. Deberían haber cientos, dice. Debiera inducirse a los que hoy debieran trabajar para el maestro. Se debe animar a los jóvenes a asistir a las escuelas de entrenamiento para obreros cristianos, las que debieran asemejarse más a las escuelas de los profetas.
A ver, esta cita, hermanos, esta cita se escribió así, porque pues obviamente en ese tiempo no habían redes sociales, ¿sí? Entonces los jóvenes tenían que ir presencialmente a esas escuelas de adiestramiento, pero ahora tenemos esta facilidad, ¿sí? En tiempos de pandemia, todos los estudiantes recibieron clases virtuales. Y para la gloria de Dios, nosotros venimos ya en un buen tiempo en los temas y capacitándonos y compartiéndonos virtualmente. A veces nos reunimos presencialmente, pero virtualmente nos podemos reunir también y capacitarnos, ¿sí? Entonces, hay que animar a estos jóvenes y a las personas a asistir a las escuelas de entrenamiento para obreros cristianos, las que deberían asemejarse más a las escuelas de los profetas. Las escuelas de los profetas, recuerden que fueron iniciadas por Samuel y de eso ya hablamos, ¿cierto? Cuando el hermano Amado nos explicó todo eso. Los jóvenes deberían, hermanos, leer, formarse, leer la escuela de Madison, capacitarse. Estas instituciones fueron establecidas por el Señor y si se conducen en armonía con su propósito, los jóvenes estarán preparados prontamente en varias líneas de la obra misionera. Entonces, ¿en qué es que nos vamos a capacitar? En prevenir y tratar enfermedades, en la agricultura, en hacer tratamientos con los remedios de Dios, ¿sí? En dar instrucción bíblica. Nos vamos a capacitar en saber hacer construcciones sencillas. Nos vamos a capacitar en preparar nuestra propia ropa, en preparar nuestros propios muebles, en reparar quizás algún vehículo, porque ahora se necesitan los vehículos para llevar, para traer, ¿sí? Los jóvenes tienen que capacitarse. Y nosotros, los que ya estamos de avanzada edad, y que el Señor nos ha ayudado a aprender, podemos ser útiles. En algún punto podemos ayudarles a estos jóvenes, instruirlos, formarlos como misioneros, evangelistas, adiestrarlos, formar misioneros, capacitarlos, cómo dar un estudio bíblico, cómo tratar la doctrina, cómo evangelizar, cómo llevar adelante una campaña evangelística de 10, 15 días en el campo o en algún sitio. Sí, los podemos capacitar. Por eso es que con la ayuda de Dios, pues hemos emprendido esta labor, hermanos. Entonces, dice, algunos estarán preparados para ser enfermeros, otros como colportores y aún otros como ministros evangélicos. Y aquí se incluye damas y caballeros, ¿sí? Esta obra requiere abnegación. Mientras que muchos aguardan que se quite todo obstáculo, su trabajo queda por hacer y siguen muriendo las muchedumbres sin esperanza y sin Dios. Lamentablemente no podemos esperar más tiempo, hermanos. En esta obra final del Evangelio hay un vasto campo que ha de ser ocupado. Y más que nunca antes, la obra consiste en alistar ayudantes entre la gente común. Fíjense, hermanos, alistar ayudantes entre la gente común. Tanto los jóvenes como los mayores serán llamados del campo, de la viña y del taller y enviados por el maestro para dar su mensaje. Muchos de estos pueden haber tenido muy poca oportunidad para educarse. Fíjense que no se necesita gente titulada, pero Cristo ve en ellos cualidades que los capacitarán para llenar su propósito. Si ellos ponen sus corazones en el trabajo y continúan aprendiendo, Él los preparará para trabajar con Él. A ver, hermanos, bueno preguntarte, ¿para quién trabajas? ¿Para quién trabajas? Hermanos, ¿para quién estamos trabajando? ¿Quién es nuestro jefe? El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestro jefe, ¿cierto? Y no hay por qué temer. Trabajamos para Él. Hay algunos hermanos que trabajan en sus empresas y bueno, tienen un jefe terrenal, ¿cierto?
Pero ese jefe terrenal es terrenal. Ese jefe no tiene que decirle qué debe comer, cómo debe vestirse, ni qué debe hacer en cuanto a lo espiritual. No, ese jefe inclusive necesita ser evangelizado. Háblele en el nombre del Señor, repréndalo, hermano, pierda el temor. Él no lo puede despedir porque usted le está diciendo que está violando la ley de Dios. Dígaselo, dígaselo, hágaselo saber, ¿sí? Pero no se quede callado, que porque es su jefe. Ah, porque es mi amigo, porque es mi amiga. Entonces yo no le voy a hablar de la doctrina. Yo no le voy a hablar de la que está pisoteando la ley de Dios o que está violando las leyes de la salud. Hágaselo saber, de alguna manera hágaselo saber. Porque un día, hermanos, un día, si esa persona se pierde, ¿qué va a pasar con la sangre de esa persona? Va a recaer sobre usted. Un día esa persona le va a decir, y tú sabías toda esta verdad y nunca me la contaste. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me advertiste? Si yo estaba ahí en la oficina o yo te visitaba o estábamos estudiando juntos, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me avisaste? No podemos callar. A nosotros se nos debe conocer, hermanos. Se nos debe conocer, no porque seamos contadores, ni ingenieros, ni profesores, ni deportistas, nada de eso. Se nos debe conocer porque somos hijos de Dios y se nos debe conocer porque somos claros en una doctrina pura. La familia tiene que saber en qué creemos nosotros. La familia tiene que saber que nosotros no creemos en ídolos, que nosotros no guardamos el domingo. La familia debe saber que nosotros aborrecemos el catolicismo como sistema, el sistema papal. La familia debe saber que nosotros no creemos ni le rezamos a los muertos. Los amigos deben saber eso de nosotros. Los amigos deben saber que nosotros no nos alimentamos con las carnes y los alimentos empacados y los embutidos. Ellos deben saber que nosotros somos diferentes en la manera en que nos alimentamos. ¿Sí? Tienen que saber eso, porque si no lo saben, entonces es porque nosotros no se los hemos contado, no se los hemos dicho. Los vecinos nos tienen que conocer, tienen que saber a qué Dios adoramos, en qué es lo que creemos. Los vecinos tienen que saber que nosotros guardamos el sábado, que el sábado nos colocamos un traje especial del sábado y que nos congregamos en la casa, que el sábado no hacemos compras ni hacemos las cosas comunes, que las personas que trabajan en los hogares como empleados de construcción o de servicio doméstico, esas personas no vienen a trabajar a nuestras casas porque nosotros respetamos la ley de Dios y el santo sábado. Y eso tienen que saberlo no solamente ellos, sino también los vecinos, la familia. ¿Mm? ¿Qué pasa? La gente que nos conoce debe saber eso. Y las personas con las cuales hacemos contacto, pues tenemos que decirles, ¿no? Hacer amistades, hacer contactos y estar dispuestos a servir. Entonces, mire, actualmente se necesitan evangelistas médicos misioneros. No podéis consagrar muchos años a vuestra preparación. Cuidado, hermanos, con dedicar muchos años a prepararse para esto. Muy pronto, y estoy leyendo una cita, hermanos, una cita del libro Consejos sobre la Salud. Tiene más de 120 años esta cita. En ese tiempo ella escribió, muy pronto, las puertas abiertas hoy se cerrarán para siempre. Proclamad el mensaje ahora. No esperéis que el enemigo haya tenido ocasión de tomar posesión de los campos que se abren ahora delante de vosotros. Hermanos, nunca es tarde.
A muchos de nosotros nos tocará reunir la familia y decirles, me disculpan, yo he sido negligente en presentarles este mensaje, pero hoy quiero decirles que no todo el tiempo tendremos la oportunidad de ser perdonados. No todo el tiempo el hombre y la mujer podrán venir para ser salvados. El tiempo de gracia se termina. Debemos darle cuentas a Dios. Tenemos que prepararnos. Hay unos mandamientos que obedecer. He sido negligente en decirles a ustedes que están creyendo en doctrinas de demonios, que no son bíblicas, que no están haciendo bien al creer en lo que sus profesores en la universidad, en los colegios les han enseñado. Seguramente, hermanos, no les va a agradar, pero hay que decirles. El Señor dijo, yo no he venido a traer paz sino espada, ¿cierto? Pero algunos entenderán, hermanos. Entonces, hermanos, grupos pequeños deben ir a cumplir la obra que Cristo asignó a sus discípulos. Grupos pequeños. Trabajen como evangelistas, repartiendo nuestros impresos, hablando de la verdad a las personas que encuentren. Fíjense, para hablarle la verdad a la gente, no necesariamente tiene que ser gente conocida. Usted salga con sus hojitas y a la persona que encuentren, entréguenle. Quizás usted nunca tenga contacto con esa persona, pero esa persona va a leer. El Espíritu Santo va a orar, la va a inducir a ir a las Escrituras. Algún día esa persona que leyó eso va a tener contacto con otra que conoce la verdad. Y el Señor está buscando verdaderos adoradores. Los resultados que usted hace, los resultados de lo que usted hace, hermano, bien sea que ore con una persona, bien sea que le escriba a esa persona, bien sea que le comparta un libro, una hoja, bien sea que le dé su propio testimonio. Esos resultados los veremos en la eternidad. Muchas personas, hermanos, dirán que su primer contacto para ir a la verdad fue haber recibido una hojita, o fue esa persona que la invitó a orar, o fue ese mensaje que usted le escribió. ¿Sí? Trabajen como evangelistas repartiendo nuestros impresos, hablando de la verdad a las personas que encuentren. Oren por los enfermos. Hermanos, para orar por los enfermos no necesariamente tienen que ser enfermos conocidos. Busque la manera de irse a un hospital, hermano, a la hora de visitas. Busque la manera de ingresar. Y vaya, hermanos, en las habitaciones hay enfermos, hay familiares. Vaya de habitación en habitación. Pide el favor que le permitan orar por el enfermo. Orar por los que están ahí, quizás. Algunas veces, hermanos, no nos permitirán entrar, pero otras veces sí. Afuera de los hospitales hay cantidad de gente sentada esperando ingresar. Hay gente que ha pasado la noche allí o ha pasado el día esperando. Hay gente que puede, mientras está allí, puede recibir de usted la invitación para orar. Usted puede llegar allí y preguntarle, ¿tienes algún enfermo acá hospitalizado? ¿Puedo orar por el enfermo? ¿Puedo orar por ti, por el enfermo? Hermano, la persona no le va a decir que no. Y déjele una hojita, ¿sí? Y póngase al servicio. Habrá muchas personas, hermanos, que pasan la noche afuera de los hospitales porque no tienen recursos para pagar un hotel. Váyase llevando una cobijita que no use, un saco abrigadito que no use. Váyase con un termo de una aromática, cómprese un pan integral o algo y vaya y atienda a una o dos personas. Hay tantas cosas por hacer, hermanos. Nuestros jóvenes pueden hacer esa obra y irán gustosos si se les insta a hacer, si se los induce a hacer. Se puede hacer esa obra. Entonces, hermanos,
hablar de la verdad a las personas, que oren por los enfermos, esforzándose por aliviarlos, no con drogas, sino con remedios naturales, enseñándoles a recuperar la salud y a evitar la enfermedad. Cuando se habla de remedios naturales, hacemos la aclaración, no son esas drogas homeopáticas, esas pastillas que dicen que son productos naturales. Hay muchas de esas pastillas que son más venenosas que las mismas drogas farmacéuticas, porque esas pastillas son también elaboradas y contienen talco, contienen alcoholes, contienen unas sustancias que las hacen perjudiciales. Todo aquel, hermanos, aquí hago la aclaración y hablo claro, todos aquellos que utilizan medicamentos homeópatas o alópatas, que son las drogas comunes, o aquellos que utilizan técnicas para prevenir y sanar enfermedades que no son adecuadas, que no son aprobadas por Dios, no están haciendo la obra de Dios. Hay médicos misioneros que dicen ser médicos misioneros y utilizan terapias de la nueva era, agujas, acupuntura. Le están mirando ahí el iris, el ojo. Le están frotando la base de los pies y los centros en las plantas de los pies. Eso se llama reflexología. Hay unos que están utilizando hemoterapias, sacándole sangre de un lado, inyectándole sangre en otro lado para aliviarle el dolor. Son terapias que no son aprobadas por Dios. Hemoterapia se llama eso. Quiropraxis. Bueno, y una cantidad de técnicas que no son aprobadas por Dios. Esa no es la obra de Dios. Entonces, hermanos, dejadlos tratar al enfermo como se les presenta la oportunidad, poniendo en práctica la teoría de que se pueda aprender mediante el estudio de los libros. Entonces hay que estudiar los libros. Pero ¿cuáles libros, hermanos? ¿Cuáles libros? Los libros inspirados de salud que nosotros tenemos a mano. La Biblia, la manera correcta que presenta la Biblia y los libros del Espíritu Santo inspirados, ahí podemos aprender muchas cosas. He sido instruida de que en muchas instancias, más conocimiento práctico puede ser obtenido en esta forma como por un curso de estudio largo en una escuela médica. Entonces, así se aprende también. Termino con esta frase, hermanos. En todo nuestro derredor se abren puertas para servir. Debemos llegar a conocer a nuestros vecinos y esforzarnos por atraerlos a Cristo. Cuando obremos así, tendremos la aprobación y colaboración de Él, hablando de Cristo. Bueno, hermanos, por hoy hemos terminado. Nuestra próxima clase posiblemente será el día miércoles. ¿Cómo debieran trabajar los pequeños grupos médicos misioneros? Ya nos vamos a enfocar entonces en el trabajo que deben adelantar los pequeños grupos misioneros. Hermanos, ¿hay alguna pregunta al respecto del tema de hoy? ¿Algún comentario que por favor puedan hacerlo, si son tan amables? Hermanos, Hermano, muchas gracias por, bueno, solo queda darte las gracias por todos estos maravillosos estudios y que, bueno, que el Señor los siga dirigiendo y que cada día el Espíritu Santo nos siga preparando más. amén, hermana Ángela. Amén, la gloria para Dios. Supe que estaba allí, supe que estaba ahí su señor padre y el hermano Willington también. Bueno, vamos a cantar, hermanos, para la honra y gloria de Dios. Vamos a cantar un himno
y con la ayuda de Dios, al final estaremos orando para podernos despedir con la ayuda de Dios. Hermanos, entonces vamos a cantar Oh Cristo te adoro, ¿está bien? Hermano Carlos, Sí, mi hermano. no, que usted me dejó sorprendido esta noche. Cuénteme, hermano. Me dejó muy sorprendido porque yo me he madrugado muchas veces aquí yo vivo al pie de la penitenciaría de Picaleña. Yo Ya, vivo aquí y yo me he madrugado muchas veces los domingos a las 5 de la mañana porque esa gente amanece haciendo cola del día anterior. sí. Y esas colononas para entrar, la mayoría son mujeres porque entran los domingos. Pero usted viene, hermano, que uno les da el volantico para que entren. Y hay unas que dicen, deme porque yo voy a ver a un hermano y a mi papá. Otros dicen, deme otro, deme otro. ¿Sí? Otro volante, quiero otro volante. Y esta noche yo había pensado en eso de lo que usted acabó de decir. Es como si el Espíritu Santo lo hubiera mandado a usted porque yo ya había pensado en eso, Amén, hermano. hermano Carlos. Amén, hermano. ¿Sí? Mire, estas En hojitas, ir a los hospitales, porque hay gente. siga, hermano, siga. Sí, hable, púntalo. Sí, siga, mi Porque en ir a hermanito. los hospitales, porque hay gente que, como dijo usted, amanece allí, hay gente que está cansada de estar allá, se salió y se sienta hacia la afuera del hospital y tiene la ficha. Esa persona, si uno llegase y decirle, quiero orar por su enfermo, tiene un enfermo, quiero orar por él, le da la ficha a uno para que uno suba y ore por el enfermo, viéndolo con la Biblia en la mano, ¿cierto? Viéndolo, el aspecto de uno, cómo tiene que uno ir con un verdadero representante del Señor Jesucristo, ¿sí? Y oyéndolo hablar. Entonces, muy bonito ese consejo, hermano, que dio esta noche, me deja a mí sorprendido. Yo sé que eso no es cosa suya, hermano Carlos, eso viene de Dios. Dios que lo usó esta noche. Y ¿qué? Es un mandato para todos, no solamente para mí o para, para todo el mundo, los misioneros de verdad, los que verdaderamente aman el amor de Dios y están agradecidos con Él. Debemos de hacer esa obra. Gracias, hermano Carlos. No, gracias a usted, hermano. Sí, claro que sí, la honra para Dios. Hermanos, hay miles de maneras de trabajar para el Señor. Muchísimas, y todo tiene su valor. ¿Sí? Aquí no necesitamos ser titulados, no necesitamos sino tener el amor suficiente por Dios y por las personas. Personas que van a llegar a los pies del Señor, que van a ser inducidas, convencidas por el Espíritu Santo. Eh, De cualquier manera el Señor nos permite hacer esto. Bueno, vamos a cantar y le vamos a hermano dar, Carlos, sí, mi perdone hermano. que lo interrumpa, hermano Carlos. Aquí en Ibagué eh, no, salíamos a dar unos almuerzos el sábado en la tarde. Sí, hermano, qué pena, siga. Salíamos a dar unos almuerzos el sábado en la tarde. Se lo dábamos a unas personas habitantes de calle que dormían debajo de un puente. Se llama el río Conveima. Y mire ¿Ya? que, y mire que allí salieron como unas 10 personas de esos habitantes de calle. Y hoy en día, aquí en la ciudad de Ibagué, en la Plaza de la 21, unos son coteros, otros son cargadores de carne. Bueno, trabajan en varios trabajos diferentes, pero ellos dan testimonio de que salieron allí, simplemente porque ellos dijeron que salían a reclamar un plato de comida, pero como se les predicaba la palabra de Dios, ellos aceptaron al Señor Jesús. Y hoy en día, ellos mismos colaboran para que les lleve comida a esos habitantes de calle. Son un testimonio Amén. para otros. La gloria y honra de Amén. Dios. Claro que sí, hermano. Claro, gloria a Dios. Y Sí. ahí vemos los resultados. Sí, Ahí hermano, vemos los resultados. no nos podemos quedar todas las noches o todos los días escuchando ese título que tenía el estudio de hoy, que no debemos de qué, de prepararnos, durar preparando mucho tiempo. Esa es una verdad. Nosotros
eh, el Espíritu Santo, clamarle al Espíritu Santo que nos dé el valor de ir a hablarle a las personas sin temor, sin miedo. Eso es, hermano Carlos. Y eso Así es, solamente hermano. es de rodillas, con oración. Gracias, hermano Carlos. Así es, mi hermano. Hermanos, el material que estamos preparando es bien sencillo, pero bien profundo. Es una sencilla hoja en letra grandecita para que las personas la puedan leer. Muchas veces los volantes traen una letra muy pequeñita y la gente no la ve, no la pueden leer. Este material es muy importante. Este material lo podemos distribuir en las calles, en los colegios. Usted puede ir se para frente a las iglesias evangélicas y cuando las personas entren o salgan, repártales esta hoja. Los evangélicos creen que la ley de Dios ha sido clavada en la cruz. Los evangélicos no lo van a apedrear por recibir esta hoja. ¿Sí? Algunos no la van a recibir, otros la van a recibir. Pero hay que hacer esta obra en las plazas, en los mercados, en los supermercados. Váyase a cualquier lugar, hermanos, a cualquier sitio. Este material en una clase bíblica, no sé si de pronto sea mañana, lo vamos a estudiar. Este material lo vamos a estudiar primero nosotros, para que usted sepa qué contiene y se convenza de que es muy importante y que cuando lo entregue, si alguien le hace alguna pregunta, usted pueda responderla. Primero lo vamos a estudiar y posiblemente en la otra semana yo les estaré enviando a las diferentes direcciones. Vamos a hacer provisión con la ayuda de Dios de imprimir unas 5,000 hojas, ¿sí? Unas 5,000 hojas de estas, de la eternidad de la ley de Dios, para que los hermanos hagan obra misionera en los diferentes lugares. Entonces vamos a tener suficiente material para que los hermanos de acá de Pasto, de Ibagué, de Medellín, de Bogotá, de Arauca, puedan también recibirlo y hacer la obra médica misionera. ¿Está bien, hermanos? Vamos a cantar para la gloria de Dios y luego estaremos orando. Oh Cristo, te adoro, te acepto por fe, por ti los caminos del mal ya
Amén. Amén, hermanos. Vamos entonces a arrodillarnos para darle la gloria y la honra a Dios y quedar despedidos, hermanos. Entonces, Jimena va a orar. Nos ha pedido que por favor vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, a ti te debemos la honra, la gloria, la alabanza por toda la eternidad. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que nos has dado durante esta semana, porque nos has cuidado, nos has protegido, Señor, porque nos has conservado la vida, la salud. A nuestro alrededor vemos personas que sufren, que están enfermas, Señor, que no hayan consuelo. Y a nosotros, Señor, nos tienes con vida y con salud. Gracias, Padre Santo, porque nos sigues bendiciendo, nos sigues acompañando. Gracias porque enviaste a tu Hijo, Señor, para salvarnos, porque murió en una cruz, Señor, por salvarnos para el perdón de nuestros pecados. Perdona cada uno de nuestras ofensas, Señor, de nuestros pecados, de nuestros malos pensamientos. Permite, Padre Santo, que el Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes, en toda nuestra vida, Señor, y nos arrepintamos, Señor, de nuestros pecados y nos apartemos de ellos y te obedezcamos solamente a ti, Señor, que tú eres nuestro Redentor, nuestro único Rey, nuestro único Padre Celestial. Te pido una bendición para cada uno de mis hermanos, que nos sigas acompañando, que nos sigas dando el discernimiento, la sabiduría necesaria, Señor, para entender tu palabra, para comprenderla, para aprenderla, Señor, y para estar dispuestos y listos, Señor, cuando alguna persona pregunte sobre ti, pregunte sobre tu palabra y que nosotros con el Espíritu Santo podamos responder y atraer a aquellas personas a tus pies, Señor, para que también te obedezcan y te sigan. Esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias por haber permanecido hasta esta hora. Queremos dejarlos con un himno para la honra y gloria de Dios y así estaremos despedidos. Mañana, Dios mediante, estaremos transmitiendo, Dios mediante. Vamos a intentar, hermanos, esperamos que la señal nos acompañe, que Dios permita que tengamos buena señal. Estaremos transmitiendo desde otro lugar, no el habitual, pero vamos a estar reunidos con el fin de poder adelantar la escuela sabática y el culto en las horas de la mañana. Esperamos que nuestros hermanos puedan descansar y que podamos recuperar las fuerzas para el día de mañana darle honra y gloria a Dios. Entonces, vamos a cantar para despedirnos el himno Cristo está buscando obreros hoy. Amén. Cristo está buscando obreros hoy que quieren